Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 24 minutos desde nuestros espacios informativos. Siempre hemos pedido a las autoridades que tracen una hoja de ruta para anticiparse a las emergencias. Esta emergencia que tuvimos, por ejemplo, en La Gasca, nos golpeó a todos los quiteños. Esto que está pasando en Solanda nos tiene también preocupados porque se hunde el barrio de Solanda poco a poco, y todavía no se toman acciones, digamos, de control de aquello, y hay un riesgo. Tenemos fallas geológicas en Pomasqui que tienen hundida una parte de la vía, es decir, hay algunos riesgos y algunas posibles emergencias a las que se puede anticipar. Bueno, hay una buena noticia, me parece a mí que es importante resaltarla, que la ciudad de Quito ya cuenta con un plan a largo plazo para enfrentar los riesgos naturales. La inversión va a ser millonaria por 8 años. Se trata del Plan Metropolitano de Gestión Integral del Riesgo de Desastres para el periodo 2025-2033 que fue aprobado el martes en el Consejo Metropolitano de Quito. Pero vamos a conocer de qué se trata, cuáles son los detalles, en qué se va a aplicar, cómo se va a aplicar. Patricia Carrillo, directora metropolitana de riesgos, está con nosotros. Buenos días, Patricia. Gracias, Hernán, buenos días. Con todos nuestros vecinas quiteñas, pues a nombre de nuestro señor alcalde reciban un cordial saludo. Bueno, ¿de qué se trata? Es la primera pregunta. Sí, efectivamente, el Plan Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos es una política pública local en materia de gestión de riesgos, justamente con el afán de prevenir y mitigar, ¿no? Para llegar a prevenir y mitigar debemos sí o sí mejorar el conocimiento del riesgo. Recordemos que Quito es una ciudad multiamenaza, está expuesta a, ya lo dijo usted, a un tema sísmico, a erupciones volcánicas, movimientos en masa, inundaciones, y también se ha sumado una amenaza antrópica que ya ha golpeado también a la ciudad, ¿no? Que son la parte de los incendios forestales. Entonces, esta política pública primero se desprende del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, del Plan de Uso y Gestión de Suelo, se desprende también de los instrumentos nacionales, que es la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos que se promulgó en enero del 2024. Se desprende también de la Ordenanza Verde Azul que tiene la ciudad de Quito, donde nos ayuda a cuidar la parte verde y a combinar todo el tema de infraestructura verde azul que predomina en nuestra ciudad. Entonces, marcos legales nos ayudan a tener como esta política. No es que el municipio no ha tenido una política pública en materia de gestión de riesgos, pero sí combinaba en materias. Siempre había habido un plan de seguridad ciudadana donde se le mencionaba a la gestión de riesgos por ahí con unos programas específicos. Y las actividades se lo hacía basado mejor en la planificación y ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué hicimos esta vez? Nuestro señor alcalde nos dispuso que lo abordemos estas dos materias, la seguridad ciudadana en todo su componente con su instrumento de planificación, al cual se va dando seguimiento y se va haciendo una evaluación, y lo propio en materia de gestión de riesgos. La ciudad de Quito tiene un riesgo de desastre bastante acumulado justamente por las amenazas que les mencionaba y por la dinámica de la ciudad. Ahora tenemos la construcción de la ciudad hacia los valles. Y en los valles que tenemos cuerpos hídricos como las quebradas, los ríos, y sobre eso está asentándose la ciudad. ¿Qué hace eso? Que la ciudadanía demande de más servicios. Cuando demanda de más servicios y el municipio implementa más servicios, significa que esto en el suelo de estos territorios se va a impermeabilizar más el suelo. Se vuelve poco resistente a las lluvias, en este caso, a los procesos erosivos de las quebradas, y pues vamos desgastando el territorio, y esto hace que tenga mayor acumulación del riesgo de desastre, y necesita un tratado ahí para que este ordenamiento territorial tenga la mejor manera y no seguir, por un lado, construyendo más riesgo que ya tenemos, y por el otro lado, ir mitigando el riesgo que ya existe. ¿No? Existe. Entonces, en esto consiste la parte del plan. Eso significa mayores controles para evitar que la gente construya en sitios de riesgo. Entiendo que es parte del plan. Sí, o sea, el plan tiene algunos enfoques, dentro de ellos es la parte de control, pero la parte de control desde la planificación, Hernán. No desde la vivienda que ya está siendo construida, sino desde la planificación. ¿Qué significa desde la planificación? En estas áreas vamos a permitir construir este tipo de edificaciones. Entonces, en este tipo de edificaciones, cuando mencionamos, esto tiene que tener como el análisis de riesgo
a futuro, ¿no? Es decir, hasta dónde llego a poner elementos estructurales en este lugar con las condiciones de origen natural que tengo en este sector. Es decir, en el Valle de los Chillos, en la franja que tengo donde recorre los lares del volcán Cotopaxi, nos toca poner normativa para decir qué tipo de edificación mínima se puede permitir construir ahí. El resto no se puede, porque en el momento que se materializa esta amenaza, pues todo esto se convierte en infraestructura que está expuesta ante esta amenaza. Ajá. Y cuando nos dicen que van a tratar de trabajar en un plan estructurado en 6 líneas estratégicas, que son conocimiento, identificación de riesgo, gobernanza, prevención, mitigación, educación y participación ciudadana. Esto último requiere la comprensión de la gente porque, claro, muchas personas dicen, yo tengo aquí mi terreno, esto es lo que yo heredé, esto es lo que yo compré y yo quiero hacer aquí. ¿Qué pasa ahí? Sí, efectivamente, el Plan Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos tiene 7 ejes de trabajo, 5 objetivos estratégicos, 6 políticas, enunciados de política pública local, 20 lineamientos estratégicos, 14 líneas de acción y macroproyectos, y tiene 135 proyectos específicos. Cuando hablamos de las 20 lineamientos estratégicos, hablamos de lineamiento para el proceso de control. ¿Qué significa? Que transversalizaremos esta normativa desde el instructivo cuando lo hacemos la revisión de los planos, cuando hay la solicitud de autorización de construcción. Desde ahí debe estar transversalizado el conocimiento del riesgo para saber sobre qué territorio estoy asentando o voy a asentar la infraestructura que voy a construir, cuáles son las posibles obras de mitigación que lo pueda hacer y cómo lo voy a controlar que eso se cumpla, lo que ponemos en planos, que se cumpla cuando está construido. La otra fase de controles, como mencionaba, sobre el riesgo ya construido como tal, nos toca entrar con fuerza en procesos de relocalización. Ahora mismo estamos en una época lluviosa demasiado fuerte como tal, pero tenemos unas franjas de viviendas que están muy cercanas a las quebradas. Nos está pasando al borde del río Muga. Esta semana hemos tenido 4 emergencias con desprendimiento de tierras y las casas al filo del río como tal. No es un tema de que el municipio no quiere apoyar, no quiere ayudar. ¿En qué zona es esto, Patricia? En el Común Bajo, en Pomasqui. Pomasqui, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Además ahí hay una falla geológica que ya ha obligado a desviar el tránsito y, bueno, es una zona de alto riesgo ahí, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos un polígono identificado donde una parte de aquello todavía podemos hacer acciones de prevención. ¿Qué significa prevención, Hernán? Prevención significa evitar que se construya un riesgo futuro. Y esto se lo hace con normativa, se lo hace con control. Y mitigar el riesgo ya existente. Esta mitigación se lo hace con medidas estructurales y no estructurales. A medida las no estructurales con procesos de relocalización y las estructurales obviamente ya con obra gris como tal, donde cabe en función del análisis. Y para esto transversales, mejorar el conocimiento, porque la ciudad tiene una amenaza predominante que es la geológica. Versus esa amenaza, tiene que estar transversalizado en todos los procesos de la corporación municipal el conocimiento del riesgo. Porque si no tenemos problemas en las mismas vías, por ejemplo. Las vías están construidas, la mayoría colindan con un segmento de quebrada. Si no hacemos procesos adecuados desde los diseños, como mencionaba anteriormente, con el tiempo y con el desgaste de origen natural que tiene cada una de estas obras, se va a acumular más y se va a reforzar el riesgo, se va a duplicar el riesgo que tenemos en eso. Y eso significa que la corporación municipal tenga que estar invirtiendo más tiempo en temas de mantenimiento más a corto plazo, más en periodos más pequeños, que tenga que estar invirtiendo más en obra gris como tal. Ahí este instrumento se empata con la verde azul, que la verde azul lo que nos manda a hacer es combinar el tipo de infraestructura, no solo el tema de obra gris, sino el tema más a lo verde. Entonces, a lo verde, a lo ambiental. Entonces, la inversión será de $864 millones en planes de prevención y mitigación. ¿Cuál es el financiamiento? ¿De dónde sale esto? A ver, primero en temas del presupuesto, tiene una combinación de presupuestos. La gestión de riesgos no se maneja en ninguna fase sola. Ajá. Se maneja de manera siempre sistémica como tal. Entonces el plan tiene como un presupuesto de 72 millones per se como tal para gestión de riesgos en temas de análisis, en temas de obras, en temas de medidas de mitigación.
Luego tiene un presupuesto combinado con otros planes vinculantes en el municipio, que ahí tenemos 781 millones. En estos 781 millones está concebido el plan urbanístico del río Monjas, el plan de reforestación, no es reforestación, es recuperación de las quebradas que tiene la Secretaría de Ambiente y otros planes específicos que tiene el municipio. Entonces, toda esta combinación de recursos aporta o contribuye a la reducción de riesgo y tiene como un engranaje, se podría decir, que nos va llevando a aunar esfuerzos interdisciplinarios en este sentido. Y tiene un presupuesto de proyectos especiales, como por ejemplo es todo lo que tenemos que hacer en el río Machángara y en el río Monjas, que ya está concebido ahí, partícipes propios como tal de este plan, que son 9.708.000 dólares. Sumado estos tres tipos de presupuestos, nos da 864.287.000. Entonces, ¿de dónde se fondea esto? Lo que es propio como tal en materia de gestión de riesgos. El municipio tiene un Fondo Metropolitano de Gestión de Riesgos, creado por Código Municipal desde hace años atrás, que es abonado con un presupuesto de la Corporación Municipal, que es hasta el 5% del presupuesto de todo el municipio. Y está prorrateado hasta el 2033. La vigencia de este plan es 2025. Patricia, una pregunta final. Tenemos un problema de altísimo riesgo ya desde hace varios años que no sabemos en qué estado se encuentra, y es el tema del barrio Solanda, al sur de Quito. Ese tema, dentro de este plan, ¿cómo lo tratan? A ver, ahí en Solanda hay que diferenciar dos temas, Hernán. Por un lado, el tema de subsidencia, que es un problema propio como tal de la localidad, y el área de influencia es amplia, ¿no? Está desde la parte de Turumbaba Alto hasta Santa Rita, acercándose al barrio Nuevo. Uh-huh. Todo este problema tiene un nivel freático muy alto, una condición de suelo malo, es un suelo bastante malo en resistencia. El problema que ahorita está el hundimiento de las casas coincide con un tema de una maniobra del momento de que se construye una salida de emergencia del metro. Esa parte, ese segmento o ese polígono más pequeñito de territorio donde tenemos ese problema está siendo tratado en función de las condiciones legales que tiene la aseguradora del metro en este segmento. Entonces ahí hay una denuncia de carácter legal hacia la aseguradora que estamos en proceso de trámite para poder recuperar lo que está en este tema de pólizas. Entiendo esa que... es una parte muy, muy, muy pequeña. Entiendo. Sin embargo, la problemática de subsidencia convención es mucho más amplia y allá va orientado también este análisis. Uh-huh. Porque una de las amenazas es el tema de la subsidencia en este sector cuando no analizamos las condiciones de tierra. Solanda fue construido en el 83. En un territorio pantanoso. Con un proyecto de interés social, con un tipo de vivienda que no daba más para 2 pisos como tal. Claro, y hay pisos 4, pisos 6, 7. Con el tiempo va evolucionando, prolifera las construcciones de manera informal como tal en el lugar, y esto va creciendo, ¿no? Y el riesgo por ende va acumulando. Ahí lo que se necesita hacer son estudios muy profundos de la amenaza, porque no es solo entender que se está hundiendo, sino hay que hacer perforaciones, hay que analizar el suelo, hay que ver la parte hidrológica, la parte geotécnica, la parte hidráulica que tiene ahí, y ver cómo se va reconstruyendo o reconfigurando como tal este sector para poder tener como un suelo un poco más resistente. El plan... Capaz en algunos espacios nos toque hacer relocalización. Ya, pues con el plan... Con el plan de gestión integral de riesgo de desastres, ahí tienen bastante trabajo que hacer en esa zona. Sí. Muchísimas gracias, Patricia, por la información, por entregarnos el detalle de este plan que se aprobó el día martes en el Consejo Metropolitano de Quito y que le costará una inversión de 864 millones de dólares. Vamos a estar pendientes de cómo van funcionando. Por supuesto, es uno de los pocos planes que existen en el país y en la región. Me parece que eso es importante porque siempre hablamos de que hay que tener prevención frente a las amenazas de desastre. Gracias, Patricia. Muy gentil. Buen día. Gracias, Hernán. Buenos días con todas, con todos. 6:39. Gracias a ustedes que opinan y se comunican a través de nuestra línea telefónica. Ya volvemos con María Belén Arroyo y analizamos el tema político
estamos cerca a elegir al nuevo presidente o la nueva presidenta de la República. Así que es importante conocer algunos datos, detalles, errores y aciertos de los candidatos.